cortar luego las porciones, ¿no? Las mitades, los cuartos. Y, por ejemplo, si es un aguacate, si lo cortamos, vamos a tener la forma de la semilla del aguacate, ¿no? Donde estaba la semilla, queda una oquedad en esa porción. O en un huevo duro, por ejemplo, si cortamos solamente lo que es la clara, vamos a ver solamente blanco, ¿no? Y si cortamos por el lugar donde está la yema, vamos a observar clara y yema, ¿sí? ¿Sí me explico? Sí, Miss. Entonces, así son los diferentes órganos en el cuerpo de un animalito. Por ejemplo, si hacemos un corte longitudinal de norte a sur o un corte transversal, ¿no? Y dependiendo si el órgano es hueco, tiene una luz, una oquedad, un espacio vacío en su interior, pues vamos a observarlo. Por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Sí ven el cursor? ¿Sí ven el cursor? Donde estoy. Sí. A ver, por ejemplo, aquí tenemos diferentes ejemplos. Quiero que lo observen, tómense su tiempo y observen cómo varían los cortes histológicos dependiendo de cómo nosotros cortamos. Por ejemplo, aquí tenemos esta fibra, si ven aquí, y aquí en el centro hay un núcleo y estos cuadraditos representan los cortes, ¿no? Los cortes longitudinales. Y acá estos números tienen las comitas, una prima, dos primas, estas comitas reflejan cómo lo vamos a observar después del corte, este tejido. Por ejemplo, aquí hemos cortado, como quien dice, en forma longitudinal, de norte a sur, sobre el núcleo. Entonces vamos a ver este tejido o esta célula con su núcleo y su citoplasma, ¿no? Pudiera ser. Mientras que este otro segundo corte no atraviesa el núcleo. Como no atraviesa el núcleo, lo vamos a observar sin su núcleo, solamente su citoplasma, digamos. ¿Sí? ¿Queda entendida esta parte de aquí? Es como si cortáramos un huevo duro, ¿no? Si hacemos el corte sobre la yema, lo vamos a observar de esta manera. Y si cortamos solamente en la parte que corresponde a la clara, no vamos a ver la parte de la yema. Y así con los diferentes órganos. Mire, este otro órgano tiene una forma 2, 4, 6 hexagonal. Aquí en este 4 comillas tiene la porción del núcleo, mientras que las de acá no tiene la porción del núcleo. Entonces, mire, este corte que se lo ha hecho aquí arriba no está a la altura del núcleo. Entonces, lo que obtengamos va a ser de esta forma, en la laminilla o en el corte histológico. Mientras que el corte que hemos realizado atravesando el núcleo de esa célula se va a reflejar de esta otra forma. Y los dos son válidos, los dos son cortes histológicos válidos, sino que dependen del lugar en donde se realizó el corte. ¿Estamos claros? ¿Sí? Acá tenemos otros órganos, mire, aquí hay uno, acá hay otro órgano, ¿no? Diferentes formas. Y depende de en qué lugar vamos a realizar el corte, el plano donde hemos cortado el órgano, para que se refleje cómo lo vamos a ver ya en el corte histológico, ¿no? Por ejemplo, aquí, el 1, este es el corte 1, vamos a observar de esta manera, ¿no? Porque miren, este órgano es un órgano hueco, por eso es que vemos en el centro un espacio en blanco, es un órgano hueco. Acá también, en el centro es un órgano hueco, y depende del lugar donde lo hemos cortado, lo que se ve. Por ejemplo, este corte de aquí atraviesa en este órgano 3 porciones. Atraviesa esta porción de aquí, que sería lo que viéramos en el corte histológico. Atraviesa esta otra porción de acá también, es lo que vemos aquí. Y este primer corte atraviesa esta otra porción y es lo que vemos acá. Vean la diferencia
hiciéramos este otro segundo corte, el 4, si ven el 4, el 4 atraviesa esta porción y atraviesa la porción del lado derecho, que es más ancha, más gruesa que la del lado izquierdo. Pero no atraviesa esta porción de en medio como si lo hace el número 1, el corte número 1. ¿Ve? Entonces aquí podemos apreciar 1, 2, 3 porciones de un mismo órgano. Mientras que en el corte 4 solamente apreciamos 2 porciones. Acá tenemos este otro órgano, el número 2, y hay un corte que es el número 2 y el corte número 5. Y acá está reflejado cómo se ve o cómo se vería en el corte histológico, ¿no? Este órgano. Tenemos el 2, el 2', el 2 comillas y el 5, el corte 5 con las dos porciones de este órgano. Si hubiera cortado aquí también hubiera atravesado esta porción, la porción intermedia y la porción del lado izquierdo. Como acá, en este otro órgano. Miren las diferencias dependiendo del lugar de donde se ha realizado el corte histológico. Acá también tenemos otro órgano de forma circular, de forma esférica, y en donde se ha realizado 3 cortes. Uno atraviesa el núcleo. Si ven aquí que este corte número 1 atraviesa el centro del órgano, como si cortáramos una manzana por la mitad y vamos a observar la semilla al cortarlo, ¿no? Vemos la semilla, vemos toda esa estructura de la fruta. Asimismo, acá en un órgano, al hacer un corte que atraviese por el centro, podemos observar si es un órgano hueco, la luz interna, eso es el espacio vacío, también le llamamos luz. Luz es el espacio vacío interno de algún órgano hueco. Y este otro corte, el número 2, no atraviesa el centro. Y el número 3 es un corte más superficial. ¿Sí ven? Es solamente por fuera, no atraviesa la luz del órgano. Y es así como vamos a ver dependiendo del corte, ¿no? Por ejemplo, el 3, que es solamente por fuera el corte, lo vamos a ver solamente las células que conforman ese mesotelio, por ejemplo. Ya, el número 3. El número 2 sería este, y si atraviesa la parte del centro, si ven el colorcito como celestito o gris, sería este. Y este de aquí que atraviesa el centro, miren, este espacio en blanco, sería esta parte del centro o del núcleo o de la luz de ese órgano. Entonces, de esta manera es como nosotros vamos a observar los cortes histológicos. ¿Alguna pregunta? Miren, acá tenemos otra imagen un poquito más ampliada sobre los cortes, ¿no? Si ven aquí los cortes, aquí hay cortes longitudinales, aquí hay un corte transversal, aquí hay otro corte transversal oblicuo, y dependiendo de cómo se corte el órgano para poder confeccionar las laminillas de los cortes histológicos, es la forma como vamos a observar. Por ejemplo, aquí, en este corte número 1, miren, es un corte de forma inclinado, o transversal, inclinado, oblicuo, y así vamos a observar la laminilla con las células o el tejido, cómo representa este órgano, ¿no? Si ven, este órgano es tubular y tiene un espacio vacío en su interior, tiene una luz. Como les decía, esa luz queda representado como este espacio en blanco. Ahí no hay células, es un espacio en blanco, no hay tejidos. Puede ser un intestino, puede ser cualquier órgano hueco. Acá tenemos otro corte en el número 2, y así es la manera como se van a ver. Por ejemplo, aquí este corte, este es el número 3. Está
de manera superficial, no va a atravesar la parte central de ese órgano, es solamente superficial. Y solamente vamos a ver acá el 3,1 o el 3 comillas o el 3 prima, solamente la parte externa del órgano, puede ser el mesotelio, y solamente vamos a observar las células que conforman esta estructura. Observen el corte que se ha realizado en este órgano, el número 4. Se lo ha hecho un corte a esta altura, como es un órgano hueco, vamos a observar de esta forma el corte histológico. Las células que se disponen formando la estructura y dejando este espacio en el centro, este espacio en blanco, que es la luz interna, el espacio vacío del órgano. Y así podemos seguir observando el resto de las estructuras, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Quedó claro los cortes histológicos? Dependiendo la altura del corte histológico, vamos a ir observando diferentes formas o alteraciones que pudieran tener estas células que conforman el tejido. Para la preparación del corte histológico, primero se congela un pedazo del tejido o también se lo puede impregnar con un material especial que le sirve de soporte para luego realizar el corte histológico con un aparato especial llamado micrótomo. Como los tejidos muchas veces tienen una consistencia blanda, debemos de impregnarlo con un material que le brinde una consistencia mayor. Y este material puede ser plástico, puede ser otro tipo de sustancia que le otorgue esta consistencia para que al cortarlo no altere su forma natural, se mantenga lo más parecido a cómo estaría en el cuerpo del animal, si es que está vivo, o también pudiera ser de un cadáver, ¿no? También pudiéramos tomar muestras o biopsias de un cadáver, pero igual necesitamos preservar las células, que se mantengan en la forma como estarían en el paciente vivo, ¿no? O dentro del paciente. Los cortes histológicos o los cortes obtenidos de un tejido impregnado con plástico o parafina puede tener un grosor que va de 0,5 micrómetros hasta 10 micrómetros, lo que nos brinda un mejor detalle. Cuando se impregna el tejido con parafina líquida, parafina es como este material, es el material de las velas. ¿Ustedes han usado velas? Sí. Ya las velas están fabricadas con parafina. El calor hace que este material se derrita, ¿no? A veces cuando se va la luz recurrimos a las velas y hacemos que se derrita y eso hace que se adhiera la vela al plato sobre el cual lo vamos a colocar. Entonces, este tipo de material usamos para los cortes histológicos. Cuando se impregna el tejido con parafina, se pueden lograr cortes que van de 2 a 3 micrómetros. Posteriormente, estos cortes histológicos se colocan y aseguran sobre un portaobjetos de vidrio y tienen que ser teñidos con uno o más colorantes para aumentar la apreciación de los diferentes componentes celulares. Este paso de aquí, la tinción, es muy importante porque si no teñimos este corte histológico, no vamos a poder diferenciar las células.
Cada célula va a teñirse de un color diferente y eso es lo que nos facilita poder reconocerla. Vamos ahora sí a ver los pasos para la obtención de un preparado histológico con la técnica de impregnación en parafina, que es la más utilizada. Luego de la fijación se procede a deshidratar la pieza, o sea, el tejido, la biopsia, lo que hemos cortado del órgano que queremos estudiar. Un estudio histológico, cuando solicitamos un estudio histológico es cuando pensamos que ese órgano está padeciendo de alguna alteración, ¿no? Y entonces tomamos esa pequeña porción de ese órgano, puede ser del hígado, del riñón, de la piel, de cualquier órgano, y la mandamos a que sea estudiada. Entonces, esta pieza se la sumerge sucesivamente en alcohol, en diferentes grados de alcoholes, en forma creciente, hasta llegar al alcohol absoluto del 100%. Es decir, que esta porción de tejido la vamos sumergiendo en alcohol de 50, del 50%, del 60%, 70%, 80%, 90%, hasta llegar al alcohol de 100%. Alcohol absoluto del 100%. Esta preparación de este material es minucioso, como ustedes ven, ¿no? Por eso es que demora. Un estudio histológico no está de un momento a otro, requiere de varias horas, incluso de varios días, para poder tener el corte histológico ya teñido y para poder ser observado en el microscopio. Esto no es rápido, requiere un proceso. La muestra del tejido inicialmente es cortado en pedazos pequeños, ¿no? Cuando llega al laboratorio. Usted envía, por ejemplo, en un recipiente con formalina para que no se deteriore hasta que llegue al laboratorio, esa biopsia, esa porción de tejido. Y esta muestra inicialmente va a ser cortado en pedazos más pequeños de los que usted ha enviado al laboratorio. Estas piezas van a ser sumergidas en un fijador, como es el formol tamponado, para preservar la morfología normal, o sea, la forma de la célula. Es un fijador, va a fijar la forma. Si la célula era redonda, con este fijador va a mantener esa forma redonda. Si era ovalada, va a mantener la forma ovalada. ¿Qué pasaría si no usáramos este fijador? La célula que era redonda, a lo mejor luego de hacer el proceso, va a aparecer o se la va a observar de forma elíptica, colapsada. Y esa no es la forma normal, ¿no? Entonces, para eso es el fijador, para preservar la morfología, la forma normal de la célula y para facilitar el posterior proceso. Luego de fijada, se sumerge en silol o un sustituto del mismo, lo que se denomina aclaración. Posteriormente se procede a la impregnación con parafina fundida. Esto es el material de las velas, ¿no? Parafina fundida. Es decir, que ha sido sometida al calor, se derrita. De lo contrario, a temperatura normal está en un estado sólido, lo cual se realiza en una estufa. Una estufa es un equipo que calienta, ¿no? Usted introduce ahí algo y está a una temperatura a la cual usted le ha calibrado. Si quiere estar a 40 grados, eso va a estar a 40 grados, por ejemplo. Y a una temperatura ligeramente superior al punto de fusión de la parafina. Claro, para que se pueda derretir la parafina. De lo contrario, va a permanecer en estado sólido. Una vez completada la impregnación de la pieza, ya me está indicando que tenemos 10 minutos.
Luego de estos 10 minutos, damos por terminada la clase. El taller era esto de los cortes histológicos. Por si acaso, si ya se termina, pues nos veríamos el día miércoles a las 7 de la mañana. A ver. Esta es transferida a un molde con parafina fresca fundida, o sea que está derretida, está en estado líquido y se la va a dejar solidificar. Luego se retira el molde y se remueve el exceso de parafina alrededor de la muestra. Esto es un proceso, como les decía, de tiempo, ¿no? Para hacer la preparación de estos cortes histológicos. Recién estamos impregnando la muestra con parafina para darle ese armazón, esa estructura firme, para que luego, estando este tejido firme con esta parafina, lo podamos cortar en finas rebanadas y luego se lo tiñe y se sigue un proceso. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de un animalito del cual estamos sospechando que tiene alguna patología y queremos hacer el estudio de determinado órgano. Puede ser una porción de intestino, puede ser una porción de riñón, de hígado, de pulmón, de vejiga urinaria, del órgano que ustedes quieran, ¿no? Extracción de la muestra. Hay que extraer una porción de la muestra, puede ser unos 3 centímetros por 3 centímetros, si es que ya está muerto el animal, ¿no? Una necropsia. De lo contrario, tiene que ser una porción mucho más pequeña, que no vaya a alterar el funcionamiento del órgano. Tiene que ser bajo anestesia general para poder extraer, ¿no? O si es de la piel, una pequeña porción de la piel. Hay unos instrumentos como sacabocados, los que se utilizan para extraer muestras de la piel o muestras de algún otro órgano, ¿no? Y solamente extraen la cantidad necesaria para una biopsia. Y luego, pues, hay que suturar el órgano, hay que dejar eso cerrado, ¿no? Si es la piel, si hemos extraído la porción de piel, pues tenemos que luego suturar. Bueno, entonces aquí tenemos el corte del órgano tejido en piezas menores. Esto ya lo hacen en el laboratorio, el técnico, el patólogo, ya hace cortes más pequeños, para que puedan caber en unos recipientes en donde se va a colocar el tejido y la parafina líquida. Bueno, aquí estamos en el paso 2, que es el corte del órgano tejido en piezas menores. Aquí está el proceso de fijación, que es como nosotros lo enviamos. Viene la deshidratación a través de los alcoholes de diferentes grados, la aclaración con silol, la inclusión en parafina líquida. ¿Sí ven estos cubitos de aquí, este de aquí? Esto es un dispositivo especial en donde se coloca el tejido. ¿Sí ven aquí al fondo un puntito negro? Ese es el tejido. Y todo esto, toda la demás cantidad va a ser llenado con parafina líquida. Luego que se ha solidificado, luego que se ha enfriado este material, se va a proceder a la extracción del bloque de parafina fuera del molde. Es como cuando hacemos un pastel y lo sacamos del molde, el pastel ya queda con la forma del molde, ¿no? Y ahí pues en el fondo o en el centro, según donde quede el tejido, ahí va a estar nuestra porción de material de tejido que queremos estudiar. Tallado del bloque. Aquí se tallan o se cortan ciertos excesos de parafina. A eso se llama tallado del bloque. Luego se coloca y asegura el bloque de parafina en el micrótomo. Este bloque de parafina que contiene en su interior el tejido, lo vamos a colocar en el equipo que se llama micrótomo, que es el que va a rebanar o va a hacer los cortes. Por el funcionamiento especial de este aparato, con cada vuelta hay que darle vuelta, hay que darle manivela, vuelta, ¿no? Unos son así, otros ya son diferentes. Por cada vuelta, la muestra avanza sobre la cuchilla y se obtiene una nueva rebanada del grosor deseado.
Cada rebanada o corte sucesivo se adhiere a la precedente, formándose una tira continua de cortes. Posteriormente, con mucho cuidado, se separan los cortes que sean necesarios y se los deposita en un baño de agua caliente, lo cual ablanda la parafina. ¿Se recuerdan? El material, como es caliente, la parafina que ya estaba sólida se va a reblandecer y estira el corte eliminando las arrugas. Miren, este es el equipo. Esto es para esta manecilla de aquí, es para dar vueltas y vueltas, y a lo que usted gira esto, salen los cortes histológicos, ¿no? Uno al lado de otro. Cada uno, si ven este puntito negro en el interior, esa es la porción del tejido que nosotros queremos estudiar. Y el resto es la parafina, es ese plástico, y eso es lo que le da la consistencia. O Aquí sea que está el paso número 4, corte en el micrótono. Mande. o sea que esa máquina ya da la porción que se puede observar. Aquí todavía no se puede observar porque aquí aún no está teñido el corte histológico, solamente está impregnado con parafina, está transparente y el corte histológico. Veamos el siguiente paso. Mire, hay que ablandar esa parafina. Aquí se lo sumerge. El paso 5 es la extensión y estiramiento de los cortes en un baño de agua. Esto es un baño de agua tibia y aquí la parafina se va a ablandar y nosotros la vamos a estirar. Y esto es un portaobjetos. Un portaobjetos que lo introducimos y esto se va a adherir a esta superficie, sobre la superficie. Se va a adherir. Es como que si se pegara algo en un vidrio, ¿no? Lo sumergimos y de esa manera se impregna. Esto lo podemos ver en un video. La próxima semana les voy a pedir si pueden conseguir un video sobre la preparación de estos cortes histológicos para poderlo observar, ¿sí? Alguien se compromete a buscar un video. Es más fácil, ¿no? Lo que aquí yo les presento paso a paso. Entonces, alguien se compromete para traer un video explicativo del proceso de fabricación de las placas con los cortes histológicos. ¿Quién? ¿Nadie? Bueno, posteriormente Sí. los cortes son llevados a portaobjetos que se colocan sobre una plancha caliente. Y a medida que el preparado se seca, el corte se adhiere a la superficie del portaobjeto. Ya queda sobre el portaobjeto. A continuación se quita la parafina del corte con silol. Silol es un alcohol u otro solvente apropiado y se lo rehidrata. Luego se procede a la tinción. Mire, una vez que ya el corte está sobre el portaobjetos, ya lo vamos a teñir. Por último, se lo cubre con un cubreobjetos previo a la aplicación de una gota de resina de montaje. Esta resina lo va a preservar por mucho tiempo, muchos años a la placa. Hay placas histológicas de años, 10 años, 20 años, que se conservan mediante esta resina, ¿no? No es como cualquier frotis sanguíneo que pudiera deteriorarse con el tiempo. Estas placas histológicas se conservan por mucho tiempo. Entonces transferencia los cortes a los portaobjetos. Aquí está el portaobjetos. Aquí está nuestro corte histológico ya teñido, desecado en un calentador. Aquí está la tinción. Acá recién es la tinción. Miren, esto es un vaso Coupling. Es un vaso, puede ser cualquier otro recipiente, en donde se lo llene con la tinción. La tinción puede ser eosina o hematoxilina, que son las tinciones más utilizadas en histología. Aquí está la laminilla con el corte histológico. Se lo sumerge para que se tiñan las células, para observarlo mejor.